Buenos días. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que tiene como propósito acercar nuestra administración de justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para nuestra comunidad académica y jurídica. Saludamos a todas las personas y despachos judiciales que se encuentran conectados en este momento, que están recibiendo la transmisión de este espacio. Igualmente, agradecemos a todas las universidades, estudiantes y profesionales que en este momento nos acompañan vía stream por medio de nuestra página web o a quienes nos siguen vía Twitter. Hoy especialmente queremos saludar a los estudiantes de Derecho de la Universidad Los Libertadores que nos acompañan en este momento en el auditorio, junto con su decano, el doctor John Jairo Morales Alzate y el doctor Carlos Francisco Ramírez. Los invitamos a que nos hagan llegar sus preguntas sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy a través de nuestra vía Twitter o al correo electrónico conferencias@consejoestado.ramajudicial.gov.co. Hoy, en nuestra videoconferencia, se desarrollará el tema Extensión de Jurisprudencia, a cargo de la magistrada auxiliar de la sección primera del Consejo de Estado, doctora Carolina Leal Galán. Hace la introducción de nuestro espacio y la presentación de nuestra expositora, la expresidenta del Consejo de Estado y creadora de este espacio, Consejo de Estado en línea de cara al país, doctora María Claudia Rojas Lazo. La escuchamos, doctora Rojas. Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para los aquí presentes y para quienes nos siguen a través de la página del Consejo de Estado. En este programa que fue creado hace 2 años con el ánimo de llegar a todo el país con las posiciones jurisprudenciales oficiales de sala plena, pero también de nuestros consejeros, de nuestros magistrados auxiliares, para que la comunidad jurídica tenga un conocimiento directo de lo que está haciendo el Consejo de Estado, de las nuevas posiciones jurisprudenciales, del alcance de nuestro código. Hoy nos sentimos muy complacidos de poder presentar a la doctora Carolina Leal, magistrada auxiliar de la sección primera del Consejo de Estado, quien va a hablar sobre la extensión de jurisprudencia. La doctora Leal es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política de la misma universidad, en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, España, en Gestión Pública e Instituciones Administrativas en la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Administrativo para la Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como secretaria privada de la Presidencia del Consejo de Estado y actualmente magistrada auxiliar. Doctora Leal, adelante y esperamos que todos saquen mucho provecho de esta conferencia y puedan interactuar para que nos enriquezcamos todos en la comunidad jurídica. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Agradezco la presentación que la honorable magistrada María Claudia Rojas Lazo, expresidenta de esta corporación, ha hecho de mi perfil. Agradezco igualmente la invitación extendida por la corporación a este importante espacio que nos brinda la posibilidad de interrelacionarnos y acercarnos con sectores de la sociedad que se interesan en aspectos importantes del derecho administrativo y del derecho constitucional, de derecho procesal, aspectos que diariamente nosotros estamos abordando en nuestro quehacer en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Como lo dijo la magistrada Rojas, este es un espacio que se creó en el 2013 en la presidencia que ella regentó y busca precisamente que sectores académicos como las universidades, sectores institucionales públicos y privados, reflexionemos acerca de las figuras que se nos enfrentan en la vida jurídica. Agradezco la presencia de ustedes, estudiantes de la Universidad Los Libertadores. Tengo entendido que son de primero, segundo y tercer semestre. Agradezco la presencia de los directivos de la universidad, docentes. Espero que el tema que vamos a abordar, que es muy importante y que ha dado mucho de qué hablar, sea provechoso para todos. Sin más preámbulos, voy a entrar en materia. El mecanismo de extensión de jurisprudencia es un mecanismo novedoso dentro de la vida jurídica de los colombianos. No existía sino hasta el 2 de julio de 2012, cuando la ley 1437 decidió incorporarlo a nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí?
Es por eso que la estructura de la conferencia o de la charla que vamos a sostener en este momento la voy a estructurar en 3 partes. Una parte relacionada con los antecedentes de la figura, otra con el contenido, la definición, concepto, características del mecanismo, y una final relacionada como con los interrogantes y algunas reflexiones que se han tenido que abordar a lo largo de la vida jurídica de este mecanismo de extensión de jurisprudencia. Esto no funciona. ¿Qué quieres? No. Bueno. Los antecedentes. ¿Por qué se llegó a la conclusión en la comisión redactora de crear una figura nueva como esta? ¿Por qué se llegó a esa conclusión? Para eso voy a partir de 2 premisas. La primera, que ustedes sepan que esa ley 1437 de 2011, ese Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al que en adelante me voy a referir como CEPACA, ¿sí?, fue producto de un interesante proceso de concertación entre las ramas de los poderes públicos, incluso con la participación de asesores externos. ¿A qué me refiero? Cuando se pensó en reformar el Código Contencioso Administrativo, el Decreto 01 del 84, se pensó en un proceso de concertación en el que participaran no solo la rama legislativa, propia su función de hacer leyes, sino también la rama judicial, la rama ejecutiva y algunos particulares expertos que pudieran aportarle al proceso de elaboración de esa nueva ley aspectos importantes. Bueno, en esa comisión hizo parte magistrados de cada una de las secciones del Consejo de Estado. Acabamos de ver el video institucional. Y entonces de cada sección, de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, iba un delegado. Y toda la sala de consulta y servicio civil hacía parte de ese proceso de redacción de esas normas. También el Ejecutivo, Hacienda, Presidencia, de acuerdo a los temas venía un delegado de la rama ejecutiva. Y obviamente el Legislativo, el Congreso. Vinieron unos importantes asesores externos a ayudarnos con la elaboración. Y de allí salió lo que hoy llamamos CEPACA o Ley 1437 de 2011. Eso empezó a regir el 2 de julio de 2012. Dentro de ese escenario de elaboración de ese código, se vio un problema que voy a ilustrar con un ejemplo. Vamos a suponer que alguno de ustedes, ya egresado de Derecho, abogado de la Universidad de los Libertadores, trabaja en la Contraloría General de la República, tiene 60 años y ha prestado 30 años de servicio al Estado. ¿Listo? Vamos a suponer que existe una norma que dice que todo trabajador de la Contraloría General de la República que tenga 60 años y 30 años de servicio tiene derecho a una pensión de 10 millones de pesos. ¿Listo? Muy chévere, ¿no? Y vamos a suponer también que el Consejo de Estado en muchas sentencias de unificación ha dicho que los funcionarios de la Contraloría General de la República que tengan 60 años y 30 años de servicio no se pensionan con 10 años, sino con 10 millones, sino con 15 millones, porque resulta que hay una bonificación que les aumenta su pensión, que de acuerdo a una interpretación armónica de muchas normas, da lugar a que ese incremento se dé. ¿Listo? ¿Qué pasaba antes de la Ley 1437 de 2011, antes de la existencia de este mecanismo? La persona que se quisiera pensionar tenía que ir a la Contraloría y decir: Contraloría, por favor, pensióneme con 15 millones de pesos porque las normas dicen que yo tengo derecho a 10, pero de una interpretación armónica de esas disposiciones jurídicas hecha por el Consejo de Estado en sentencia de unificación, pues resulta que no son 10, son 15. Pensióneme con 15 millones. ¿Sí? Claro, hasta ahí. La Contraloría, ¿qué pasaba? Le decía: no, yo no lo puedo pensionar con 15 millones, yo lo voy a pensionar con 10. Pero Contraloría, recurso de reposición, es que el Consejo de Estado ha dicho N 1000 veces
que yo debo obtener son 15 y no 10 millones. No importa. Lo pensiono con 10. ¿Qué le tocaba a esa persona? Acudir al aparato jurisdiccional y demandar esa decisión. Pasaban largos años, transcurría la primera y la segunda instancia, en un promedio de 6 a 8 años. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Consejo de Estado le dijera Contraloría. Yo le he dicho muchísimas veces que usted tiene que pensionar con 15 millones a esas personas. ¿Sí? Ese era el estado de cosas que teníamos antes de la Ley 1437. La comisión avisoró eso y dijo, miren, ¿qué nos está pasando? La administración pública está desplazando el órgano de decisión y protección de los derechos al juez. El juez está sustituyendo a la administración. ¿Por qué? Porque todo lo que se debe resolver allá, en sede administrativa, lo está resolviendo ahora el Consejo de Estado o la Justicia Contenciosa Administrativa. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Si es que la primera llamada a proteger los derechos fundamentales de las personas es la administración pública. Al juez se acude como última instancia. Ustedes habrán escuchado en sus clases de procesal del principio de relevancia judicial. El juez debe ser la última instancia. Al juez se debe acudir para resolver esos casos difíciles, donde hay normas que dan para interpretar de una u otra manera el caso. Pero en decisiones como estas, en asuntos como estos, pues no es necesario acudir al juez, y el juez ya ha dicho muchas veces que se debe resolver de esta manera. El caso de las pensiones es el más emblemático, ilustrativo, y como vamos a ver en el balance, la sección segunda es la que más tiene solicitudes de extensión. La sección segunda es la que se encarga de los asuntos laborales y por supuesto pensionales, pero hay otros tantos. En materia de privaciones injustas de la libertad, que maneja la sección tercera, acciones de reparación directa, ahora llamados medios de control. En esos casos, cuando ya es muy clara la posición de la jurisdicción, en el sentido de que a quien se ha privado injustamente de la libertad, pues el Estado lo debe indemnizar, lo debe reparar, ¿cierto? Si ya es muy claro, ¿por qué obligamos al ciudadano a demandar y a someterse a un proceso judicial, a todo el agotamiento de esas etapas procesales judiciales para obtener algo que ya sabemos que va a obtener? Además de que se perjudican las arcas del Estado, porque los intereses suben, la indexación de la condena sigue. Eso es lo importante. Este panorama que les estoy explicando fue el que dio lugar a que se pensara en una opción distinta al proceso judicial, a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, conciliación, arreglo directo, que se pensara en una opción distinta a la mano del ciudadano, que le fuera fácil acceder a esto. ¿Por qué? Porque además, producto de esta excesiva judicialización de asuntos que debían resolverse en sede administrativa, pues se produjo la congestión judicial, ¿cierto? Bueno, eso es lo que reafirma la intención de la comisión redactora del Código de contar con un mecanismo que le dé salida a esta problemática. Y lo primero que tiene que hacer es decir, mira, administración, usted debe cumplir con sus funciones constitucionales y legales. Y hace hincapié, óiganlo bien, en un deber nuevo. El artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 establece que la administración pública debe aplicar en sus decisiones la Constitución, la ley y los reglamentos, ¿sí? En igualdad de condiciones a asuntos fáctica y jurídicamente ya resueltos similares por la jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿sí? Ese deber es nuevo y es una
revolución en derecho administrativo, la aplicación uniforme de la jurisprudencia por parte de las autoridades administrativas. En ningún ordenamiento, o casi en ninguno, ustedes van a encontrar una norma que positivice de esa manera el cumplimiento y el acatamiento de las sentencias de unificación del Consejo de Estado o de cualquier otra alta corte. Aquí existe una norma y es el artículo 10. ¿En qué se traduce ese artículo 10? En la aplicación de los principios de igualdad y de eficacia. ¿Por qué? Porque si el Consejo de Estado le ha dicho a muchas personas que a los 30 años de servicio y con 60 años de edad, trabajador de la Contraloría General de la República tiene derecho a una pensión de 15 millones, no se entiende por qué la administración insiste en que su decisión sea de pensionarlo con 10. Hay un quebrantamiento del principio de igualdad, ¿sí? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué me obligan a acudir al juez cuando ya me han dicho que son 15 y no 10? ¿Sí? Eso se traduce también en la prevalencia de la aplicación normativa uniforme. ¿Sí? La interpretación que hace el Consejo de Estado lo hace respecto de normas jurídicas, Constitución, ley y reglamentos. Constitución, ley y actos administrativos. Esa es. Luego entonces, si yo comparo dos supuestos iguales, fáctica y jurídicamente, me tiene que dar el mismo resultado. Eso es como las matemáticas. Tiene que dar el mismo resultado. Si son exactamente iguales, 1 más 1 es 2 siempre. ¿Sí? ¿De qué se percató la Comisión de Reforma en ese momento? Dijeron, sí, es necesario resaltar que la administración pública tiene un deber de aplicación uniforme de la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Pero ¿y de qué le sirve al ciudadano saber que existe un deber si no puede exigirlo? La forma de garantizar que ese deber se cumpla no es otra distinta que el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Esa es la forma. La extensión de jurisprudencia es el instrumento jurídico que tiene el ciudadano de hacer cumplir el deber del artículo 10. Ese es, los dientes, la herramienta que tiene el ciudadano. ¿Y cómo se hace? Es muy simple. La regulación nacional nos habla en el artículo 102 del CEPACA de una solicitud que va a pasar el ciudadano que crea que está en estas condiciones a la administración pública. Entonces, en el ejemplo que pusimos al comienzo de la charla, esta persona de la Contraloría General de la República lo que va a hacer es: señor Contraloría General de la República, le solicito que por favor me reconozca la pensión por 15 millones, porque resulta que el Consejo de Estado en estas sentencias o en esta sentencia de unificación ha dicho que en situaciones iguales a las que yo me encuentro, yo tengo derecho a esos 15 millones y no a los 10. ¿Eso a qué le suena? A un derecho de petición. Es un derecho de petición, es una solicitud de reconocimiento de un derecho. Pero es un derecho de petición especial porque no es una simple solicitud de reconocimiento de un derecho, sino que también está pidiéndole: extienda, aplíqueme esa sentencia donde el Consejo de Estado ya dijo que yo tengo derecho a esto. ¿Sí? Por eso es un derecho de petición especial. Y además es una forma alternativa de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque lo que busco es precaver un litigio. Busco evitarme acudir al juez allá en todas esas etapas procesales de demanda, admisión de demanda, contestación, audiencias. Yo quiero evitarme eso. Por eso es una fórmula alternativa, que no es igual a la conciliación, que no es igual al arreglo directo, que es una forma distinta, particular y especial. Estas características las he esbozado yo porque hacen parte de la tesis de mi maestría de Derecho Administrativo. Esto es lo que sostengo yo, que es un derecho de petición especial, que es una fórmula alternativa de solución de conflictos. Además sostengo que de aquí
podrían hacer la concepción de precedentes administrativos vinculantes en Colombia, pero de esa parte no hablaré, me voy a dedicar en detalle al mecanismo de extensión. Esas son las características. Vamos a hablar del procedimiento. Tiene dos partes. Una ante las autoridades administrativas, Contraloría General de la República, y otra ante el Consejo de Estado. ¿Sí? Esa primera parte ante las autoridades administrativas tiene el siguiente procedimiento, para lo cual les voy a proyectar la gráfica en el video. Esto es antes de la entrada en vigencia del Código General del Proceso. ¿Sí? El Código General del Proceso incluyó la vinculación de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado y modificó los plazos de la forma que ya se las voy a presentar. Pero mire, es muy sencillo. La persona presenta la petición y en la petición lo único que tiene que hacer es justificar por qué cree que se le debe aplicar una jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, aportar las pruebas que considere necesarias, llevar copia de la sentencia y si hizo una petición anterior en el mismo sentido, pues adjuntarla. La presenta ante la administración y la administración tiene 30 días para resolver en uno de 3 sentidos. Decide extender, dice, sí señor, veo que la jurisprudencia que usted me trajo dice que yo le debo pagar 15 millones porque usted tiene 30 años de servicio y 60 años de edad y está en las mismas condiciones, la extiendo. Contra esa decisión no procede ningún recurso y sí procede el control judicial, o sea, yo puedo demandar esa decisión. Guardar silencio, no dice nada, o decidir no extender la jurisprudencia. En el caso que decida no extender la jurisprudencia, la ley delimitó las razones que podía invocar la administración para no extender. O sea, no puede decir cualquier cosa, puede decir una de esas 3 causales. ¿Cuáles son? La Contraloría me puede decir, no se la extiendo porque usted no me ha demostrado que tenga 60 años de edad. O no se la extiendo porque usted no me ha demostrado que tiene 30 años de servicio, acá solo hay 25, ¿sí? Y tiene que decir por qué y cuáles pruebas necesita. Que la situación fáctica no coincide con la de la sentencia que se pide extender. Le puede decir, mire, señor funcionario, resulta que esa sentencia que usted me está pidiendo que le aplique, no se la puedo aplicar porque no se encuentra en el mismo supuesto de hecho. Ese es un régimen de transición distinto a un mismo supuesto jurídico. Ese es un régimen de transición que se aplicó a unos funcionarios en un determinado momento, pero usted está por fuera de ese régimen de transición, por lo tanto no se la puedo aplicar. Y fíjense tan interesante la última, desacuerdo con la sentencia. O sea, la administración en la Contraloría puede decir, no, yo no se la aplico porque es que yo no estoy de acuerdo con esa sentencia de unificación del Consejo de Estado. Así de sencillo. ¿Y por qué? Tiene que motivar siempre la decisión. Esta última causal se incluyó por el Ejecutivo casi en los últimos debates de aprobación del Código. La mayoría se opuso, pero prevaleció la inclusión de esa causal. Cuando quiera que ustedes encuentren que hay un silencio administrativo o que se decidió no extender, no proceden recursos contra esas decisiones y no procede tampoco el control judicial. ¿Qué puede hacer la persona cuando decide la administración, no le aplico esa sentencia? Yo no le voy a aplicar esa sentencia. Puede hacer una de 2 cosas. Acudir a la segunda fase, que es el Consejo de Estado, ¿sí? O demandar. Se activa los términos de caducidad de la acción contenciosa ordinaria. Ojo, aquí lo que se está pidiendo es la extensión de jurisprudencia, no el reconocimiento en sí del derecho. Entonces yo puedo demandar a la administración para que me reconozca el derecho, aun cuando no me base en la misma sentencia de unificación del Consejo de Estado. Eso hay que diferenciarlo muy bien. Cuando yo presento la solicitud de extensión, esa solicitud de extensión me suspende los términos de presentación oportuna, ¿sí? Entonces, si yo tenía 4 meses para demandar, las decisiones que hayan negado la concesión de mi derecho de pensión, me lo suspende. La solicitud me la suspende.
¿Listo? Yo les decía que el Código General del Proceso cambió los términos porque introdujo la vinculación de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Es decir, cuando yo presento la solicitud ante la Administración Pública, la Administración tiene que hacer un trámite interno y debe comunicarle a la agencia y decirle, agencia, aquí hay una solicitud de extensión. Le comunico para ver si usted quiere emitir su concepto. La agencia tiene 10 días para decirle a la Administración, Contraloría, en el ejemplo, que va a rendir o no va a rendir su concepto. Y tiene 20 días más para emitirlo, ¿sí? Entonces, en últimas, ¿se acuerdan que yo les dije que después de que se presenta la solicitud ante la Administración tiene 30 días para resolver? Pues ya no son 30 días. Ya van a ser 40 días en caso de que la agencia decida no emitir su concepto, o 60 días en caso de que decida emitir su concepto. Luego de ese transcurso de tiempo, si se resuelve, si decide no extender, si guarda silencio o si extiende la jurisprudencia. Entonces, recapitulemos. Esta es la fase 1 del mecanismo de extensión de jurisprudencia, ¿sí? Ante la Administración Pública. Esa es la fase primera. Tenemos una segunda fase, que es ante el Consejo de Estado. Ustedes se preguntarán si la jurisdicción contenciosa está conformada por Consejo de Estado, tribunales administrativos y juzgados administrativos, ¿por qué solo el Consejo de Estado puede resolver estas solicitudes de extensión de jurisprudencia? Bueno, esa discusión se dio en la Comisión de Reforma y a la conclusión a la que se llegó es a que no se debe federalizar la justicia administrativa. En últimas, el Consejo de Estado es el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Eso se ha dicho en muchísimas sentencias de constitucionalidad. Y en la Ley 1285, en la Ley 270 de Administración de Justicia, también se ha expuesto lo mismo. Entonces, esa es la razón por la cual es ante el Consejo y no ante tribunales administrativos y ante juzgados administrativos que se tramita la extensión de jurisprudencia. ¿Quién más para extender que el órgano que unifica? ¿Listo? El trámite es el siguiente. Una vez la Contraloría me dice que no me aplica la sentencia, por cualquiera de las 3 razones que ya se explicaron, yo puedo ir ante el Consejo de Estado y decirle, Consejo de Estado, la Administración no quiso extenderme la jurisprudencia unificada suya y yo estoy en las mismas condiciones de esta sentencia. Explicar, motivar. Y lo que hace es llevar un escrito razonado de por qué se le debe extender y copia de la actuación surtida allá, ante la Contraloría, en sede administrativa. Llega el Consejo de Estado notifica a la Administración y también a la agencia, esta también se introdujo con el Código General del Proceso, y la Administración y la agencia tienen 30 días, este sí es un término conjunto, 30 días para responder y pueden aducir las mismas causales, esas 3, falta de pruebas, necesito pruebas, no se trata de la misma situación jurídica, o no estoy de acuerdo con usted, Consejo de Estado. Fija fecha para la audiencia y dentro de los 15 días siguientes a que fije fecha para la audiencia, pues entonces los escucha en la audiencia pública y decide una de 2 cosas. Decide estimar procedente la solicitud, es decir, aplicar la sentencia que la persona dice que le es aplicable, que le es extendible, porque se trata de los mismos supuestos jurídicos y fácticos de la sentencia de unificación, caso en el cual no solo dice se la aplico, sino le reconozco el derecho. Es decir, le ordeno que le paguen la pensión por 15 millones de pesos. Miren lo importante del mecanismo. Miren lo importante. Esa decisión tiene los mismos efectos de la sentencia que se extiende, es decir, es cosa juzgada. En ese caso. En caso de que niegue la solicitud por cualquiera de las razones que encuentre, que no se trata de los mismos supuestos, que necesita pruebas, cualquier razón, pues el Consejo de Estado lo que hace es enviar el expediente a la Administración y dice, resuélvale de fondo allá,
Si no lo ha hecho ya, resuélvale de fondo sobre el reconocimiento. Ya vimos que no se le puede extender. Entonces mire a ver si cumple los requisitos, no invocando esa sentencia de unificación, sino simplemente con base en las normas vigentes para el caso. ¿Listo? Ese es el procedimiento y quiero que lo tengan muy presente porque esto ha variado de acuerdo con la evolución que ha tenido la figura aquí en el Consejo de Estado. Bueno, ustedes se preguntarán también, ¿esta será una figura novedosa en el mundo? ¿Somos pioneros en mecanismos de extensión de jurisprudencia? Pues hay dos antecedentes, el caso español y el caso costarricense. En España, una ley del 98, la ley 29 del 98, determinó que para los asuntos laborales y tributarios aplicaban las extensiones de jurisprudencia. Es decir, cualquier persona podía invocar una sentencia igual a su caso para que le fuese extendida, solamente en asuntos tributarios y laborales. En el caso costarricense, la ley 8508 de 2006 determinó que también en cualquier caso, no lo circunscribió a una materia, ¿sí? En cualquier caso procedía la extensión siempre y cuando hubiesen dos sentencias del órgano jurisdiccional correspondiente que determinaran una misma consecuencia jurídica. Dos sentencias. En los dos casos se previó las dos fases del procedimiento, una parte administrativa y una parte judicial. Sin embargo, en España, a partir del 2003, con la ley 29 de 2003, se suprimió la parte administrativa. Entonces, en España yo no tengo que acudir primero a la administración, sino que directamente voy al órgano jurisdiccional y digo, extienda. Miren cómo, en este caso, no se está hablando de sentencias de unificación, ni en España ni en Costa Rica. Se hablan de sentencias. En Costa Rica de dos, y en España de cualquier sentencia. En Colombia sí se calificó la sentencia que era pasible de extensión. Dijo sentencia de unificación. ¿Cuáles son las sentencias de unificación del Consejo de Estado? Las sentencias de unificación del Consejo de Estado están definidas en el artículo 270 del CEPAC. Y dice, palabras más, palabras menos, que son las proferidas en sala plena y en sección en los siguientes casos. En sala plena, cuando resuelven recursos extraordinarios de revisión, cuando resuelven recursos extraordinarios de unificación de jurisprudencia y cuando resuelven revisiones eventuales y de grupo o asuntos que por importancia jurídica llegan a su conocimiento. De la sala plena. La sala plena es cuando se reúnen, la sala plena contenciosa, cuando se reúnen los 27 magistrados. ¿Sí? La sala de sección resuelve también sentencias de unificación, cuando, por ejemplo, decide recursos extraordinarios de revisión de sentencias de tribunales administrativos, o cuando simplemente unifica criterios. ¿Sí? Aquí hay una discusión vigente en el Consejo de Estado y fuera, en materia doctrinal y jurisprudencial, obviamente, de qué es una sentencia de unificación. Allí está el contenido, el 270. La pregunta es, ¿ustedes creen que antes del 2 de julio de 2012, cuando entró en vigencia el CEPACA, existían sentencias de unificación? Muchos han dicho que no. De hecho, el primer auto de extensión de jurisprudencia de la sección cuarta del Consejo de Estado dijo que no. Sin embargo, eso ha ido evolucionando. En algunas audiencias que ustedes van a poder encontrar en la página del Consejo de Estado, están colgadas los videos de las extensiones de jurisprudencia de la sección segunda, que ha sido la pionera dentro de la corporación en resolver estas solicitudes. Allí se dijo que con líneas jurisprudenciales estables era suficiente. También se dijo que con sentencias hito eran suficientes. Y también se dijo que con precedentes judiciales eran suficientes. Esa fue una primera fase de la evolución de qué se entiende por sentencia de unificación aquí, internamente. Ahora, ¿qué se ha dicho? Las sentencias de unificación sí existen antes del 2 de julio de 2012. Sí existen. De hecho, la Sala de Consulta y Servicio Civil hizo un trabajo muy importante en donde encontró 494 sentencias de unificación del Consejo de Estado.
sí existen. El problema es identificarlas. No tenemos una sigla como la Corte Constitucional que dice SU, ¿sí? Pero sí hay muchas sentencias del Consejo de Estado proferidas antes del 2 de julio de 2012 o incluso después del 2 de julio de 2012, pero respecto de procesos adelantados en vigencia del CCA, con las reglas del CCA, en donde se unifica jurisprudencia, ¿sí? Entonces sí existen esas sentencias de unificación. Ese es el contenido de lo que se diseñó del mecanismo de extensión de jurisprudencia. Vienen ahora unos interrogantes. Interrogantes que surgen de la misma concepción de esta figura. Cuando decimos que la Administración tiene el deber de aplicar de manera uniforme la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, ¿estamos diciendo que la jurisprudencia es fuente formal de derecho? ¿Será que la convertimos en fuente formal? ¿Será que es equiparable a una ley, a un decreto, a la Constitución? Bueno, hay una posición dividida. El doctor presidente actual del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancur, sostiene, igual que José Luis Benavides, profesor del externado, que sí se convirtió en fuente formal. Porque cuando el artículo 10 dice que debe aplicar las normas constitucionales, legales y reglamentarias y las sentencias de unificación que las interpreten, las está equiparando. Por lo tanto, sí es fuente formal de derecho. Otra posición ha sido la de concebir a la jurisprudencia como fuente auxiliar, como la que es. No se convirtió en fuente formal. El doctor Ostó de Lafón es de esa postura. Y lo que dice es, mire, si eso fuera fuente formal, ¿ustedes creen que la norma en el 102 le daría la posibilidad a la Administración de apartarse de esa sentencia de unificación? Porque le da la posibilidad. Le dice, si usted está en desacuerdo con la sentencia de unificación, dígalo. Si fuese una norma como fuente formal, ¿ustedes creen que uno podría decir, ah, no, yo no estoy de acuerdo con la norma, no la aplico? No se podría. Aquí de lo que se trata es de la interpretación de normas constitucionales, legales y reglamentarias respecto de un caso que produce una sentencia de unificación, pero no hay un precedente que obligue en cuanto a que se cree una norma jurídica. Concebido así, como fuente formal, no lo es. Una jurisprudencia del Consejo de Estado, por más unificada que sea, no puede derogar una norma, ni puede modificarla, ¿cierto? Ese es el primer interrogante. El segundo está referido a si yo puedo solicitar la extensión de sentencias de la Corte Constitucional. Fíjense que la norma dice, la persona podrá solicitar la extensión de sentencias de unificación del Consejo de Estado. Clarito, Consejo de Estado y no más, ¿cierto? De la interpretación literal y gramatical de la norma, pues no se observa que proceda una extensión de jurisprudencia de una sentencia de la Corte. Imaginémonos el caso de una extensión de una sentencia de constitucionalidad. Allí no se está determinando una situación jurídica concreta, se está estudiando la norma jurídica en abstracto, ese carácter impersonal, se está diciendo la norma es exequible o no es exequible, pero no se está estudiando la situación del señor que se quiere pensionar. Por lo tanto, respecto de esas, no cabría en principio ni al final ninguna solicitud de extensión. La pregunta es, respecto de las sentencias de revisión que profiere la Corte Constitucional, ¿será que procede la extensión? Pongamos el siguiente ejemplo. La Corte ha dicho que a los desplazados se les debe dar una ayuda económica, siempre y cuando tengan tantos años de desplazamiento, asienten en algún lugar, cumplan una serie de requisitos y de condiciones. Un desplazado que cree que se encuentra en la misma situación jurídica dice, oiga, voy a solicitar la extensión de esa jurisprudencia.
me voy allá para el Departamento de la Prosperidad Social y le digo, Departamento de la Prosperidad Social, extiéndame esa jurisprudencia de la Corte Constitucional con base en este mecanismo. La pregunta surge porque en la sentencia C816 de 2011 que estudió la exequibilidad de estas disposiciones, especialmente el artículo 269, que regula todo el trámite ante el Consejo de Estado, se dijo en la parte resolutiva, se declara la exequibilidad condicionada a que cuando el Consejo de Estado resuelva las extensiones, debe observar de manera preferente los precedentes judiciales de la Corte Constitucional. Debe observar de manera preferente los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Y en la parte considerativa, si ustedes leen, dicen, es que la Corte Constitucional también unifica jurisprudencia y lo hace a través del control abstracto y concreto, sentencias de constitucionalidad, sentencias de revisión de tutela. Entonces, ¿será que sí se puede? La posición del Consejo de Estado ha sido la de negar esa posibilidad, con base en los siguientes argumentos. Primero, la C816 de 2011, al parecer, no fue clara en su conexión de congruencia entre la parte considerativa y resolutiva, porque la resolutiva dice que apliquemos con preferencia las sentencias de la Corte, no que extendamos las sentencias de la Corte. Y la parte considerativa da a entender que sí se pueden extender. Pero ¿qué nos obliga? El decisum, la parte resolutiva. Entonces, vamos a aplicar esa parte resolutiva. Eso de primera medida. En segunda medida, la interpretación literal del artículo 102 y del 269 dice que sentencias del Consejo de Estado. Hay otra consideración importante, si ustedes leen, creo que es el párrafo octavo del artículo 102, dice que cuando el Consejo de Estado extiende una jurisprudencia puede modificar la sentencia de unificación. O sea, acá el Consejo de Estado, si yo voy y pido la pensión en el caso propuesto, el Consejo de Estado me puede decir, miércoles, no, esto ya cambió. Esto no deben ser 15 sino 13 millones porque hay un cálculo ahí que estuvo mal, entonces vamos a cambiarla. ¿Podría cambiar o modificar las sentencias de la Corte Constitucional en caso de que proceda la extensión? Yo creería que no. Primero, porque generaría un choque de trenes y una inestabilidad institucional. Y segundo, porque está invadiendo una órbita de competencia ajena que no le corresponde. Por esas razones, la sección primera, segunda, cuarta y quinta del Consejo de Estado ha dicho que no procede la extensión de sentencias de la Corte Constitucional. El siguiente interrogante, vigente también, es el de definir la competencia para resolver la solicitud de extensión en el Consejo de Estado. Si ustedes leen, dice, el Consejo de Estado tendrá que resolver la segunda fase del mecanismo de extensión de jurisprudencia. Pero entonces, el Consejo de Estado tiene 3 salas, ¿vieron en el video? ¿Cuál sala? ¿La sala plena, la sala de consulta o las salas de secciones? Aquí hay que hacer la siguiente exposición. En principio, si ustedes observan las extensiones que se llevaron a cabo en el 2013, se hicieron por ponente, o sea, el magistrado solo, sin estar reunido con los demás, le resolvió las solicitudes de extensión de jurisprudencia en la sección segunda, sala unitaria. Posteriormente, dijeron, no, eso no puede ser de sala unitaria, estamos extendiendo una jurisprudencia, eso es algo muy importante. Eso tiene que ser de sala de sección o de sala plena. De sala plena, ¿por qué? El artículo 111, numeral primero del CEPACA, dice que en los asuntos en los que se haya atribuido competencia al Consejo de Estado, que no digan a qué sección o si es de ponente, serán de sala plena de lo contencioso administrativo, o sea, participarán los 27 magistrados. Eso se llama cláusula general de competencia.
Entonces, lo que se ha dicho es, de acuerdo con esa cláusula general, la sala plena es la que debe resolver las solicitudes de extensión de jurisprudencia. Sin embargo, la práctica, lo que se ha hecho en el Consejo de Estado, ha sido de aplicar el criterio de especialidad de distribución de competencias. Entonces, si yo tengo un asunto laboral, la solicitud de extensión de jurisprudencia sobre una pensión me toca radicarla en la Secretaría de la sección segunda. Si tengo un asunto extracontractual del Estado, en la sección tercera. Si tengo un asunto tributario, en la sección cuarta. Y si es un asunto electoral, en la quinta. Y si es un asunto que no corresponde a ninguno de esos, entonces me voy a la sección primera. Ese ha sido el criterio actual. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del trámite que se lleva a cabo? ¿Es un trámite administrativo o judicial? Bueno, ya también se ha definido, ante el Consejo de Estado es un trámite judicial, estamos ante las autoridades jurisdiccionales. Fíjense que en este trámite no participa la Sala de Consulta y Servicio Civil, precisamente porque la Sala de Consulta y Servicio Civil no tiene funciones jurisdiccionales. Si fuese un trámite administrativo, seguramente sí participaría esta sala. ¿Listo? Es un trámite judicial. Ahora les voy a proyectar un cuadro con el procedimiento que se está llevando a cabo en el Consejo de Estado. Surge la pregunta de si existen requisitos de admisión. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una realidad al momento en que pusimos a andar ese tren de mecanismo de extensión de jurisprudencia. ¿Cuál fue? Que no todas las solicitudes cumplían con los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Unos requisitos formales y unos requisitos sustanciales. Los requisitos sustanciales todos son interpretación normativa. El artículo 102 dice, mire, ustedes pueden solicitar la extensión de jurisprudencia siempre y cuando lo hagan dentro del término de caducidad de la acción contenciosa que procedería en caso de que la impetraran. Es decir, en el caso de las pensiones, yo tendría 4 meses, en nulidad y restablecimiento del derecho, para interponer la acción. Luego debo solicitar la extensión dentro de los 4 meses siguientes a que me sea resuelta la solicitud. ¿Listo? Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es, debo solicitar la extensión ante el Consejo de Estado dentro de los 30 días siguientes a que la administración pública me ha negado la solicitud de extensión. Si lo hago al día 31, me la rechaza. El tercer requisito que se ha decantado jurisprudencialmente es que debo invocar una sentencia de unificación. No puede ser cualquier sentencia, no puede ser una línea jurisprudencial estable, ni un precedente judicial, ni una sentencia hito. Tiene que ser una sentencia de unificación. El cuarto es que yo debo acompañar copia de la actuación administrativa. Esa actuación administrativa que adelanté allá, en la primera fase. La sentencia que yo pido extender en el Consejo de Estado debe ser la misma o las mismas que yo pedí extender en sede administrativa, si no me la inadmiten. Y debo razonar la solicitud. Hay un punto muy importante que ha generado también mucha controversia, y es, ¿será que yo puedo actuar directamente, yo por sí mismo, en nombre propio, en la solicitud de extensión, o tengo que estar representado por un abogado? En sede administrativa no hay problema porque este es un derecho de petición. Los derechos de petición yo los puedo pasar directamente, presentar directamente, ¿cierto? Pero en sede judicial, ¿será que necesito apoderado? El Consejo de Estado ha dicho unánimemente que sí necesito. ¿Por qué? Porque se trata de una actuación judicial. Y el artículo 229 de la Constitución Política dice que la regla general es que en las actuaciones judiciales yo debo estar representado por un abogado. Y que la excepción es que la ley me diga expresamente que no. Y aquí la ley no me dijo expresamente que no. Me dijo, el interesado debe acudir ante el Consejo de Estado. Es decir, tengo que estar representado por un abogado. ¿Proceden recursos contra esas decisiones?
Sí, proceden recursos. Contra la decisión de inadmisión se ha dado trámite, el recurso de reposición, e inicialmente contra las solicitudes de excepción resueltas por ponente, estas que les dije que se hicieron en el 2013 por la sección segunda, se interpuso recurso de súplica, que es el que procede, y se les dio trámite. Entonces, la práctica ha llevado a que sea concebido como un proceso judicial, un proceso pequeñito, como un medio incidente ante el Consejo de Estado. Esa ha sido la concepción que hasta ahora se ha tenido. Miren cómo quedó el proceso. Este era el proceso antes de que se pusiera en marcha el mecanismo de extensión. Teníamos el escrito ante el Consejo de Estado, la notificación a la administración y la audiencia, ¿cierto? Ahora miren cómo quedó. Se presenta ante el Consejo de Estado y el Consejo de Estado decide admitir, inadmitir o rechazar. Admite cuando encuentra que todos estos requisitos que yo les dije se encuentran acreditados. Inadmite cuando, por ejemplo, no allegan copia de la actuación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no están representados por un abogado. Y rechazan de plano cuando ha caducado la pretensión, cuando no es una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Contra esas decisiones, esa parte primera que no estaba contemplada y no está contemplada en ningún artículo del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proceden recursos. Esto es una etapa procesal que se dio por virtud de la necesidad de que cuando se llegara a audiencia no nos encontráramos con que la solicitud no reunía los requisitos. Después de que se admite, se le corre traslado a la administración y a la agencia, tienen 30 días para responder, se fija audiencia en los 15 días y allí se decide la solicitud en la forma que ya lo vimos. Contra esas decisiones de negar la solicitud de extensión proceden recursos. Hasta ahora sí les han dado trámite. Hasta ahora sí les han dado trámite. Procedería el recurso de reposición ante la sección que lo haya proferido. Después de esto, a la persona se le reactivan los términos para demandar en la acción contenciosa correspondiente. Para terminar, el balance que hasta ahora hay. Solicitudes en trámite hay en la sección primera 17, en la sección segunda atérrense 2.788 solicitudes. En la sección tercera 34, en la sección cuarta 12, en la sección quinta actualmente no hay. Este es un dato del lunes de esta semana. Y para demostrarles si este mecanismo ha sido eficaz o no, les voy a dar este balance de la sección segunda, que es la que ha sido más juiciosa con el tema de las extensiones. Ha extendido 48 sentencias de unificación. Ha negado 194 y 242, para un total de 242. Las demás se han rechazado, se han inadmitido, se han quedado en el primer trámite, en ese primer filtro del que les hablé, que se está haciendo acá en el Consejo. Para concluir, el mecanismo de extensión de jurisprudencia constituye una herramienta adicional del ciudadano para salvaguardar sus intereses, para procurar la tutela de sus derechos. Es un instrumento judicial, es una forma alternativa de solución de conflictos, en la opinión personal. Se reafirma el deber de la administración pública de proteger los derechos fundamentales de las personas, pero también se reafirma ese deber en la jurisdicción, por esas dos fases. Se opta o se va alinderando el camino para la construcción de una teoría del precedente administrativo. ¿Qué es el precedente administrativo? La administración solita ha dicho 50.000 veces que a estas personas en estas condiciones se les debe pagar 15 millones de pesos. Yo, sin necesidad de invocar una sentencia de unificación, puedo decirle, señor Contraloría, pero es que usted a Sutanito Menganito y a muchos otros les ha reconocido la pensión por 15 millones de pesos. ¿Por qué no me la da a mí? ¿Por qué no me da 10 millones solamente?
aplicación del derecho a la igualdad y de confianza legítima, seguridad jurídica, coherencia del sistema. ¿Por qué? Respetar su propio precedente administrativo. Esa posibilidad se vislumbra a través de la aplicación del mecanismo de extensión de jurisprudencia, nutrido ahora de sentencias de unificación. Este es el bosquejo que quise darles acerca del mecanismo de extensión de jurisprudencia. Espero que haya sido muy provechoso, que lo hayan podido entender o que yo me haya hecho entender. Les doy las gracias por su atención. Doctora Carolina Leal, muchas gracias por su excelente exposición y disertación sobre un tema que en este momento es debate en las grandes academias del país, en especial pues para el medio jurídico y para la sociedad en general. Nuevamente estamos saludando a las personas que nos están siguiendo vía streaming, cerca de 175 personas, aparte de las personas que nos siguen vía Twitter. Y agradecemos a las personas que están conectadas en la transmisión de este espacio, así como nuestro auditorio. Pasamos ahora a la sección de preguntas. Doctora, tenemos algunas, entonces le recomiendo que sea breve en las respuestas porque creo que ya han sido abordadas en la charla. Vamos a darle prioridad, como siempre se hace, a las personas que están en el auditorio. Uno de los estudiantes de la Universidad de los Libertadores nos hace la siguiente pregunta, doctora. En caso de que no se extienda la jurisprudencia porque la institución o la administración no está de acuerdo con la sentencia citada, ¿esa situación no crearía una inestabilidad frente al ordenamiento jurídico, o mejor, no se estaría violando la prevalencia de las decisiones uniformes o no se estaría vulnerando el principio de igualdad? Si quieren una opinión personal, yo creería que sí. Sin embargo, esa posibilidad quedó normatizada en el artículo 102. Y se partió de una premisa muy sencilla, y es que la administración puede tener un criterio diferente e igualmente válido y respaldado jurídicamente para exponer ante el Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque las condiciones cambian, ¿sí? Si el mismo Consejo de Estado puede variar su jurisprudencia unificada, a la administración también se le debe dar la posibilidad de que tenga una posición distinta. Incluso se le puede dar la posibilidad de decirle, Consejo de Estado, usted ha dicho muchas veces esto, pero yo no estoy de acuerdo, ¿por qué no estudiamos mejor el tema? Y eso puede dar lugar a un cambio de posición jurisprudencial. Yo creería que más que una inestabilidad, es la necesidad de que exista comunicación entre las ramas del poder público, ¿cierto? Y esta es una forma. Fíjense que además de ser una herramienta para el ciudadano, es una forma de comunicación entre los entes públicos. Una de nuestras tuiteras, María Andrea, hace una pregunta con respecto a una posición suya, doctora. Ella dice, si la extensión de jurisprudencia a su juicio es una forma de derecho de petición, su regulación en el CEPACA, que es una ley ordinaria, ¿es válida constitucionalmente? ¿No se debió entonces haber hecho en una ley estatutaria? Es una pregunta muy interesante. Por lo siguiente, el derecho de petición se declaró, la regulación que se hizo en el CEPACA del derecho de petición se declaró inconstitucional por la Corte porque se tramitó como ley ordinaria y no como ley estatutaria. Ya existe un nuevo estatuto incorporado al CEPACA que cumplió con esa condición. Pero creo que no, creo que ya la Corte Constitucional definió la exequibilidad de la norma. Si bien no fue tratado jurídicamente o más bien positivamente como un derecho de petición, sí lo es, es un derecho de petición, solo que es un derecho de petición especial. Yo creería que surtido el trámite de control ante la Corte Constitucional y resuelta su exequibilidad, no habría necesidad de plantearse un interrogante para que se tramitara por ley estatutaria.
Había otra pregunta de Silvia, de tuitera, pero creo que ya fue resuelta y era si se necesitaba apoderado para este proceso. Entonces pasamos a la siguiente que hace Julián Camilo. Desde el Consejo de Estado, ¿tienen presupuestado que esta herramienta pueda llegar a ser ineficaz, como ha pasado con la conciliación prejudicial? No, desde el Consejo de Estado estamos muy optimistas de que esta herramienta funcione. Además porque es un mecanismo y es una figura que nació en la comisión redactora, de la cual hicieron parte muchos consejeros de Estado. Camilo Guzmán pregunta, usted señala estadísticas sobre las solicitudes de extensión, pero ¿qué eficacia real ha tenido ese instrumento? Una eficacia gigante. Bueno, yo olvidé decirles, 48 extensiones de jurisprudencia nos significan 48 procesos menos en dos instancias. Nos significan más o menos 3 años por cada 48 procesos. Fíjense cómo en el término aproximado de 6 a 7 meses se resuelve una solicitud que tardaría años en las dos instancias, sean jueces, tribunal o tribunal Consejo de Estado. En realidad la eficacia es alentadora para quienes exponemos este tipo de mecanismos. Otro tuitero nos pregunta si esa extensión de jurisprudencia no estaría vulnerando derecho al debido proceso de una de las partes, porque nunca se podría hablar de dos casos idénticos. ¿Qué beneficios o qué tendría que hacer la parte afectada para defenderse? Se parte en la pregunta de la premisa de que no existen dos casos idénticos, ¿cierto? Bueno, sí existen casos idénticos. De hecho, el mecanismo de extensión de jurisprudencia fue pensado con base a un estudio que hizo una firma alemana, la GTZ, en el año 2007 a 2010, no recuerdo exactamente, en la sección segunda, y se habló del proceso testigo. ¿Por qué? Porque en la sección segunda habían muchísimos casos iguales, y si les digo iguales, es igual. El mismo apoderado representando a muchos docentes, el mismo apoderado representando miembros de las fuerzas militares, las demandas en formato donde solo cambiaba el nombre y a veces se le iba el nombre de otra persona. Entonces sí existen procesos iguales y condiciones jurídicas y fácticas iguales, las hay. No se vulnera el debido proceso de manera alguna, no creo que se vulnere. Se vulneraría si se aplica una sentencia que no es fáctica y jurídicamente igual a un caso distinto. Doctora, finalmente preguntan una posición personal. Usted hablaba de derecho de petición especial y dicen, en su posición personal, ¿no sería esto más bien una vía alterna a la gubernativa? Muy buena esa pregunta. No es una vía alterna a la gubernativa, no es una vía alterna. Esta es una vía alterna a la solución de un conflicto, de un litigio. La vía gubernativa está diseñada para que me reconozcan un derecho, pero de manera independiente a que existan sentencias de unificación. Es decir, que yo puedo solicitar ante la Contraloría General de la República, en el caso que les puse, la extensión de jurisprudencia. Y hago todo el trámite y la Contraloría me la niega, el Consejo de Estado me la niega. Fíjense que el 269 dice, cuando la niegue, el Consejo de Estado remitirá el expediente a la Administración para que resuelva de fondo. Ahí sí le está resolviendo el derecho. Y frente a la decisión, esa segunda decisión, cuando le dice la Contraloría, no o sí tiene derecho, ahí sí proceden los recursos de vía gubernativa, es diferente. No la reemplaza, siguen vigentes las dos. Finalmente, doctora, la última pregunta. La señorita María Luisa en Twitter nos dice, si la autoridad administrativa niega una extensión de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, ¿qué mecanismo tengo? ¿Tutela?
igual creo que en su disertación habla de que no se aplica la figura de la extensión de jurisprudencia a sentencias de la Corte Constitucional. Sin embargo, la pregunta de ella va encaminada a eso. Si la autoridad administrativa niega esa extensión de una sentencia de unificación de la Corte Constitucional, ¿qué mecanismo tengo? ¿Tutela? Bueno, sí puede interponer la acción de tutela. De hecho, se han interpuesto acciones de tutela contra las decisiones de no extensión de sentencias de tutela. La sección quinta las ha resuelto en 3 oportunidades. Bueno, doctora, muchísimas gracias, de verdad, por la excelente exposición. Reiteramos a los presentes estudiantes de Derecho de la Universidad de los Libertadores, gracias por su asistencia, a todos los despachos judiciales que están conectados a través de nuestra página web, Twitter, muchas gracias por seguir esta transmisión. Los esperamos en la próxima videoconferencia en este espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que se realizará el próximo 28 de abril, día en que se abordará el tema algunas vicisitudes del proceso contencioso administrativo ordinario a cargo del doctor Juan Camilo Morales Trujillo. Les agradecemos muchísimo su presencia, su atención y los esperamos en 28 de abril. Feliz día.